Hola chavos, este es el video para el acceso a datos para el parcial 2. Vamos a construir una conexión a la base de datos y a mostrar datos de la misma base de datos, pero todo esto realizado con código. Vamos a utilizar una base de datos de Access por ahora para que todos puedan realizar este ejercicio en casa al mismo tiempo que ven el video. El proceso de conexión con una base de datos de Access y con una base de datos de SQL Server mediante código realmente es el mismo, por lo tanto no nos estamos perdiendo de nada. Y de igual forma vamos a realizar este mismo proceso con una base de datos de SQL Server en la clase. Entonces, por lo tanto, como voy a utilizar una base de datos de Access, hay que tener creada una base de datos, que yo la tengo creada, una pequeña base de datos que me muestra una tabla de usuarios y de clientes. Entonces el proceso va a ser el siguiente: vamos a loguearnos mediante esta tabla. Si el usuario y la contraseña son correctas, nos va a permitir seguir en la aplicación. De lo contrario, no nos va a dejar entrar. Si entramos, entonces nos va a mostrar los datos que están en esta tabla de clientes. Muy bien, entonces para conectarnos a una base de datos, yo ya creé un proyecto. Lo primero que tenemos que conocer es la cadena de conexión para poder realizar o para poder establecer una conexión con la base de datos. Para poder crear una cadena de conexión de forma muy sencilla, ya lo habíamos visto en clase. Entonces en este ejemplo voy a crear un dataset. Este dataset no lo voy a utilizar con su fin real, sino que solamente para poder construir una cadena de conexión, que es la que vamos a ocupar para conectarnos. Muy bien, vamos entonces al explorador de servidores. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar Add Connection, o sea, agregar una nueva conexión. El proveedor de base de datos para conectarnos con Access debe ser un proveedor OLEDB, por lo tanto vamos a seleccionarlo donde dice el origen de datos. Por defecto está SQL Server, entonces lo vamos a cambiar. Vamos a darle donde dice Change y nos permite ahora elegir la fuente de datos, o sea, el origen de datos. Tenemos la primera opción que dice archivo de base de datos de Access y dice utilizar esta selección para conectarnos a un archivo de base de datos de Access mediante el proveedor.net para OLEDB. Vamos a utilizar este, vamos a darle OK. En la siguiente ventana nos aparece que agreguemos el archivo de base de datos. En este caso tiene que ser el que tengo aquí, que se llama Database 1. Vamos a buscarlo. Aquí está. Vamos a abrir. Y nos dice que el archivo está en uso. Esa es una de las grandes limitaciones que tiene Access, y es que cuando está abierta la base de datos se bloquea para su uso. Es lo que les decía también en la clase anterior, que cuando estamos viendo una tabla o una base de datos abierta, esta se bloquea para el resto. Vamos a cerrar entonces nuestra base de datos de Access. Darle aquí a seleccionar. Y está, ahora sí nos permitió. Vamos a probar la conexión. Todo está correcto y le damos OK. Ya tenemos una conexión. Muy bien. ¿Para qué utilizo esto? Dentro de Visual Studio, en las propiedades del proyecto, en la pestaña de Settings, podemos ver nosotros que aquí se van a ir almacenando algunas configuraciones que vayamos realizando en nuestro proyecto. Entonces aquí se va a almacenar la cadena de conexión que nosotros vamos a utilizar, pero para que se pueda almacenar, entonces en el dataset vamos a agregar esta nueva conexión, que es la que acabamos de crear. Vamos a agregar estos dos y nos dice lo siguiente: la conexión que tú has seleccionado usa un archivo de datos local que no está en el proyecto actual. ¿Te gustaría copiar el archivo a tu proyecto y modificar la conexión? Le voy a dar que sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? La base de datos yo la tenía principalmente en Access, perdón, la tenía guardada en mis documentos, por lo tanto la conexión se realizaba según la dirección de la base de datos. Ahora lo que hizo es que copió la base de datos a nuestro proyecto para que no tengamos que estarle dando ninguna dirección. Muy bien, ahora nos vamos a ir de nuevo a Application 3 y ahora podemos ver que tenemos nuestra conexión, nuestra cadena de conexión de la siguiente manera. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a ver qué sucedió aquí.
Dice que login form, bueno, hay una referencia a un formulario que ya no existe, por lo tanto lo vamos a borrar, a ejecutar. Ok, no se ha especificado un formulario de inicio. Estos tipos de errores siempre son buenos que aparezcan para que los podamos manejar y sepamos qué hacer con ellos. Muy bien, formulario 1. Ok, ahora sí. Ya tenemos entonces nuestra cadena de conexión, como la podrán ver. Vamos a ver si podemos hacer esto más grande. Aquí está. Ahora que ya tenemos nuestra cadena de conexión, está almacenada dentro de Settings. Entonces, para poder acceder a ello, lo vamos a ver mediante código. Si queremos crear un formulario de inicio de sesión, para evitarnos tener que hacer ese proceso, simplemente hacemos lo siguiente. Clic derecho, agregamos un nuevo ítem. En Windows Form buscamos un formulario que se llama Login Form. Vamos a agregar y ya tenemos un formulario de inicio de sesión. Vamos a cambiarle el formulario de inicio. Vamos a ejecutar. Y aquí está. Tenemos entonces nuestro formulario de inicio de sesión listo para que agreguemos nuestro código. Entonces vamos a proceder a ello. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dar doble clic en el botón OK. El resto de código lo podemos borrar porque no lo necesitamos. Incluso eso. Muy bien. ¿Recuerdan que les decía que para conectarnos a una base de datos de Access necesitamos todas las clases necesarias para el proveedor OLEDB? Por lo tanto, arriba de nuestro formulario, o sea el public class login form, vamos a importar system.data.oldb. Esta es la que tiene todas las librerías necesarias para podernos conectar a la base de datos. Muy bien, ahora el proceso sería el siguiente. En el botón OK, en el código del botón OK es donde se realiza todo el proceso. Vamos a crear entonces una variable que se llame CNN, de abreviación de conexión, y le vamos a decir de que va a ser como una nueva OLEDB connection. OLEDB connection. El proceso es el siguiente. Primero es el OLEDB connection. El OLEDB connection necesita la cadena de conexión para conectarse a la base de datos. La cadena de conexión, recuerdan que estaba en Settings. Vamos a pasar eso aquí, está en Settings. Entonces, muy fácil, accedemos a Settings de esta manera. My.settings. Y el nombre de la cadena de conexión, veamos cómo se llama. La cadena de conexión se llama Database 1 Connection String. Entonces, Database 1 Connection String. Como podrán ver, ahí está nuestra cadena de conexión, sin necesidad que la escribamos. Si ustedes la quieren escribir, simplemente copian esto y lo pegan entre comillas aquí y ya lo tendrán. Muy bien. Ahora vamos a abrir la conexión con la base de datos. Como en estos casos pueden ocurrir muchas situaciones en las que nos pueden provocar error, vamos a tratar de evitar eso. Entonces vamos a utilizar un try. Y aquí tenemos CNN, que es la variable de conexión. Y vamos a decirle que con el método open abra una conexión a la base de datos. De esta manera ya estaríamos conectados a la base de datos. El siguiente proceso es utilizar un OLEDB command, un objeto. Este es el objeto OLEDB connection. Ahora vamos a utilizar un objeto OLEDB command que nos va a servir para escribir nuestra sintaxis SQL y poder realizar la consulta del usuario y contraseña. Veamos entonces cómo es el proceso. Vamos a crear una variable que se va a llamar instrucción. Puede ser cualquier nombre. Y este va a ser como un nuevo OLEDB command. Un OLEDB command lo que hace es que le envía a la base de datos nuestra sintaxis SQL para que la base de datos le ejecute.
Muy bien, ¿qué nos solicita OLEDB Command? Nos solicita realmente la sintaxis de SQL para poder verificar el usuario y la contraseña. Y lo otro es la conexión en sí. La conexión está en la variable CNN. Veamos entonces. Para verificar el usuario y contraseña sería, nos seleccione asterisco from, no recuerdo, por lo tanto vamos a abrir nuestra base de datos, database 1. Vamos a ver usuarios, usuario y contraseña. Ven, usuario y contraseña. Entonces le vamos a decir que nos seleccione todo de usuarios, donde el usuario va a ser igual a, y la contraseña va a ser igual a algo también. Muy bien, esto nos tiene que devolver un registro. Para poder trabajar de mejor manera todo esto, vamos a hacer de otra manera. Va a ser de la siguiente. Lo vamos a crear aquí en una variable que se va a llamar dim SQL as string. Recordemos que esto es texto y esto va a ser igual a string.format. Lo primero va a ser la sintaxis SQL y lo segundo van a ser los parámetros. Entonces vamos a decir que aquí va a tener el primer parámetro y aquí va a tener el segundo parámetro. El primero va a ser el username textbox.text y el otro va a ser el password textbox.text. Muy bien, ya tenemos entonces el usuario se va a reemplazar aquí y la contraseña se va a reemplazar aquí. Ahora ya tenemos el SQL, entonces se lo pasamos simplemente aquí. Ya tenemos nuestra instrucción SQL lista para que sea ejecutada en el servidor. Ahora vamos a indicarle que ejecute esa consulta de la siguiente manera. Primero vamos a crear una variable que se va a llamar user. Recordemos que necesitamos saber si el usuario existe. Va a ser de tipo OLEDB data reader. Es que este es el que va a leer los datos devueltos por la base de datos. Y esto va a ser igual a instrucción, que es esta variable del comando .executeReader. Con executeReader lo que hace es que ejecuta y lee los datos devueltos por la base de datos. Muy bien, ahora ya está ejecutado en user. Tendría que haber registro, entonces vamos a verificar si user.hasRows, aquí pregunta si el usuario tiene registros. Si tiene, en este caso es porque el usuario y la contraseña son correctos. En caso contrario no son correctos. Veamos lo siguiente. Vamos a mostrar un mensaje que diga el usuario y o contraseña son incorrectos. Bien, poner un message box critical y aquí que diga error. Muy bien, vamos a ejecutar. Vamos a poner cualquier usuario y contraseña. Darle OK. Ahí está, el usuario y contraseña son incorrectos, por lo tanto vamos a meter ese mensaje. Entonces ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente, ya que el usuario y la contraseña son correctos. El tiempo del video creo que ya se me está acabando, solo puedo hacer videos de 15 minutos. Entonces voy a continuar en un segundo video para terminar con este ejercicio. Entonces veamos el siguiente video.